Pues como les decíamos al comienzo de este informativo, vamos a hablar de los coletazos de esa dana que ha afectado tan brutalmente a la provincia de Valencia y lo vamos a hacer con nuestro meteorólogo, con Juan David, que lo tenemos ya aquí con nosotros. Buenos días, buenas tardes, Juan David. Muy buenas tardes, Santo, un placer. Pues nada, sabemos que tú tienes familia ahí en Valencia, todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Gran parte de la familia de mi mujer, de Laura, vive dentro de la ciudad de Valencia y bueno, como saben nuestros telespectadores, pues dentro de lo que es la ciudad de Valencia no llegó a entrar el agua. Sí que una tía suya vive en los pueblos afectados y lógicamente pues pudo ver la riada desde lo que es, digamos, el piso, en un quinto piso, pero bueno, han perdido el coche, han perdido también la moto, que la tenían dentro del garaje. Afortunadamente nos cometieron el error que mucha gente hizo de sacarlo y bueno, al fin y al cabo ha sido el susto y daños materiales. Bueno, pues con palabras de nuestro meteorólogo que nos lo explica también, ¿qué es lo que ha pasado en Valencia? ¿Por qué ocurre una cosa de estas? Así de repente. Y sobre todo más en esta época ya del año 2024 en el que nos encontramos. Bien, es verdad que bueno, después de todo esto que ha ocurrido en Valencia se ha levantado una cierta psicosis, una cierta preocupación. En Valencia el problema que se han unido como tres factores, digamos. El primero, lógicamente, el meteorológico. Tuvimos una tormenta muy importante que se produjo en la cabecera de lo que es la Rambla o el Barranco de Pollo, que es el que ha producido realmente la inundación, porque hay que tener en cuenta que realmente no ha sido el río Turia el que se ha desbordado, porque mucha gente piensa el río Turia, que ha tenido riadas en Valencia, que ha dejado muchos desperfectos en años anteriores, en décadas anteriores, pero no fue el Barranco de Pollo. Pues bien, en la parte superior del Barranco de Pollo, en la zona de Turís, en la zona de Chivas, se produjo una tormenta, desde luego, de características prácticamente extraordinarias. De hecho, he traído aquí los datos apuntados para que tengamos más o menos constancia de cuánto cayó. En tan solo 24 horas en Turís se acumularon 771,8 litros por metro cuadrado. Una barbaridad. Que viene a ser, más o menos, para ir comparando con Cejín, que es lo que conocemos, pues aproximadamente lo que suele llover aquí en Cejín en 2 años normales de precipitación. Eso por un lado, pero nos fijamos sobre todo en la intensidad con la que cayó. De esos 771,8 litros por metro cuadrado, 184,6 cayeron en tan solo una hora, que eso es el récord nacional que tenemos ahora mismo. Estaba en 159 en Vinarós, en Castellón, ha sido superado, 184,6 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Y además también tenemos otro dato que nos indica la intensidad, y es que en tan solo 10 minutos, se va midiendo la precipitación de 10 minutos, en 10 minutos se acumularon hasta 42 litros por metro cuadrado, o sea, una auténtica burrada. Ese es el aspecto meteorológico, una tormenta de dimensiones, vamos a decirlo así, un poco bíblicas, ¿no? Una tormenta muy importante. Durante muchas horas, estuvo 3 horas y media lloviendo de forma torrencial. Lógicamente, esa cantidad de precipitación, Santos, tiene una respuesta hidrológica, que es otro de los factores. Esa respuesta hidrológica es que esa cantidad de agua, si nosotros la traducimos en una lámina de agua, 700 litros vienen a ser, 770 litros vienen a ser unos 77 centímetros de espesor. Todo eso en muchas hectáreas, pues lógicamente tiene que fluir hacia algún punto. Bajó, lógicamente, por la Rambla de Pollo. Esa Rambla o el Barranco de Pollo, como le dicen allí, tuvo una respuesta hidrológica y por ella circularon 2.284 metros cúbicos por segundo, que eso viene a ser aproximadamente 5 veces y media lo que transporta el río Ebro en unas condiciones más o menos normales. La Rambla de Pollo, en características, digamos, naturales, soporta o puede tragar, para entendernos, 1.800 metros cúbicos por segundo, unos 3 ríos Ebro. Pues bien, unos 2 ríos Ebro iban por fuera, el resto de esos que faltaba, hasta los 2.284 metros cúbicos por segundo, iba por fuera, que es lo que produjo la inundación. Ese es el segundo factor, primer factor meteorológico, segundo factor hidrológico. Y ahora nos llega otro, que es el factor humano, lógicamente. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué realmente se ha extendido tanto el agua por los pueblos? Otro dato, en el año 1956, sumando las superficies de Paiporta, Benetúser, Sedaví, en fin, todos esos pueblos que están situados hacia el sur de Valencia, tenían aproximadamente en el año 1956 solo el 2% de su superficie construida en área inundable, solo el 2%. Pues bien,
Si lo comparamos ahora, en el año 2024, ahora esos pueblos tienen entre el 60 y el 70% de su superficie urbanizada en zona inundable. ¿Qué ha pasado? Pues que lógicamente el agua necesita salir por algún punto, va buscando la Albufera, porque esa rambla, ese barranco, desemboca en la Albufera de Valencia. El agua Santos tenía que salir por algún punto, y además también incluso coincide que quienes hemos ido a Valencia, o quien ha ido a Valencia de forma habitual, va entrando a Valencia por la autovía, tiene una recta muy larga. Esa es la desembocadura de la Rambla de Pollo, y además ahí es una zona industrial con gasolineras, con centros comerciales, con un montón de cosas que lógicamente pues se vino a inundar. Por tanto, 3 factores, Santos: meteorológico, hidrológico y sobre todo, lamentablemente, el factor humano. ¿Qué se podría haber evitado entonces, al menos esta cantidad de daño? Luego viene eso, ¿se podría haber evitado esta catástrofe? Es un poco la pregunta. Sí y no. Si nos ceñimos solo a lo que es, digamos, los daños materiales, el arrastre de coches, casas derruidas, los daños materiales, dejando a un lado el tema de personas, no podría haberse evitado. La tormenta no la podríamos haber evitado, la respuesta hidrológica tampoco, porque las condiciones de la Rambla son las que son. Esta baña no tiene ninguna presa, nunca la ha tenido, no tiene ninguna presa, no tiene ninguna forma de defensa, el agua tiene que fluir. Por tanto, los daños, el arrastre de coches, todos esos daños no se podrían haber evitado de ninguna forma. Podríamos haber evitado las muertes, digamos, tantos fallecidos que ha habido, porque todavía hay desaparecidos y esa cifra probablemente se incremente. Pues quizás se podría haber al menos reducido, porque sí que es verdad que claro, primero los avisos rojos se activaron por parte de EMET a las 9:48 minutos de la mañana, y la riada fue a las 7:30, 8 de la tarde, casi 12 horas antes. Se avisó desde la Confederación Hidrográfica del Júcar que la Rambla de Pollo bajaba bastante crecida a las 11 de la mañana, y repito, la riada fue a las 7 de la tarde. Y luego el problema es que ese mensaje de Protección Civil pues llegó a las 8 de la tarde, cuando ya había gente que incluso se había ahogado. Por tanto, quizás una alarma, digamos, por parte de Protección Civil, ese mensaje que nos llega cuando hay alguna catástrofe, si hubiera llegado antes, pues probablemente hubiera evitado bastantes fallecidos. También es verdad que, claro, había aviso rojo desde primera hora de la mañana. Los que primero tienen que socorrer a las personas son las personas mismas, somos nosotros mismos. Entonces, si había aviso rojo desde primera hora de la mañana, se estaba haciendo una vida totalmente normal en la ciudad de Valencia y en su área metropolitana, quizás tendríamos que haber pensado un poco más y pues quedarnos en nuestras casas, reducir nuestra actividad, en fin. Se podría haber hecho muchas cosas, y ya digo, quizás el daño material no se podría haber evitado, la Rambla iba a bajar igual, todo iba a bajar exactamente igual, los coches iban a arrastrarse, pero claro, quizás los fallecidos podrían haberse reducido bastante. Hablamos de que la responsabilidad puede ser también de los municipios, de los ayuntamientos que permiten construir en zonas inundables cuando puede existir un peligro de efectivamente. Y estabas hablando de las alertas, que había alerta desde muy temprano, una alerta roja, pero la gente no le hacemos caso a esas alertas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando la EMET decreta una alerta roja, una naranja, una amarilla? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sí, quizás también hay que tener en cuenta que todos esos avisos, porque hay que tener en cuenta una cosa: la Agencia Estatal de Meteorología no alerta, avisa, que no es lo mismo, avisa de que pueda producirse un temporal de viento, un temporal de lluvia, son avisos. Luego ya es la administración la que debe, digamos, con esos avisos decir, oye, tenemos que suspender clases, tenemos que suspender cosas, en fin, eso por un lado. Pero claro, tendremos también que saber qué pasa cuando tenemos un aviso amarillo, uno naranja o uno rojo. Vamos a ir de menos a más. Cuando vemos que en nuestra zona está con un aviso amarillo, eso quiere decir que en general vamos a tener un fenómeno meteorológico que va a estar un poco por encima de los umbrales. Quizás a la población en sí o a las actividades normales no le vaya a afectar. Sí que puede afectar quizás a actividades que puedan hacerse al aire libre, un poco extraordinarias. No sé, a lo mejor tengo pensado, voy a hacer un salto de parapente, se anuncia aviso amarillo por tormentas, no lo hago, ¿no? Aunque nosotros podamos estar haciendo, insisto, una vida más o menos normal, ¿no? Esas actividades puedan más o menos realizarse de forma normal. Subimos a naranja, Santos, y nos vamos ya a un riesgo importante. Eso significa que ya
Esas actividades menos habituales al aire libre se van a ver muy afectadas y también pueden comenzar a verse afectadas nuestras actividades habituales de la vida normal, cotidiana. Por tanto, ya, lógicamente, hay que intentar ir reduciendo la movilidad, el estar moviéndonos de unos sitios a otros. Por eso, aquí en la región de Murcia, cuando se activa ese aviso naranja, normalmente ya los colegios se suspenden, las clases se suspenden porque el colegio genera mucha movilidad, sí, padres, madres que van moviéndose con los coches. En nuestro caso, por ejemplo, aquí en Cejín, sabemos que muchos niños y niñas vienen de pedanías, coger autobuses, en fin. Lo que se trata un poco es de ir reduciendo la movilidad. En nuestro trabajo, quizás no tendríamos por qué suspender, digamos, nuestros trabajos, nuestra actividad económica, pero, bueno, ir acoplando, ¿no? Digamos, nuestra actividad en horas, intentar salir lo menos posible en carretera, en fin, ir poco a poco ya, digamos, reduciendo la movilidad. Y si nos vamos ya al aviso rojo es aviso extremo. Eso significa que ya todas las actividades y toda la población está en un riesgo extremo, muy importante. Por tanto, ahí ya lo más recomendable directamente es quedarse en casa. Ya reducir, si estamos en los colegios y se activa ese aviso rojo, recoger a los niños y irse a casa. Si estamos trabajando en diferentes empresas, cerrar y volvernos a casa, porque ya estamos hablando de un riesgo extremo. Y sobre todo, pues reducir al máximo posible lo que es salir fuera de los cascos urbanos y especialmente transitar por carretera. Es reducir básicamente la movilidad. Cuando hay un aviso rojo, insisto, lo mejor es quedarse en casa. Y podemos decir a lo mejor, bueno, es que, bueno, pierdo un día de trabajo, tal. Mejor perder un día de trabajo que perder la vida. Quizá sería la administración la que, cuando hay un aviso de ese tipo, mandase una alerta y una orden de cesar de ciertas actividades o todas las actividades. O que incluso se hiciera por ley. Claro. Que hubiera una ley que obliga a que cuando se activa el aviso rojo, todo el mundo tiene que irse a su casa. Porque es que es un riesgo extremo. Y cuando se activan los avisos, mucha gente dice, bueno, a lo mejor no es para tanto, a lo mejor otra vez lo han activado y han caído 4 gotas. Cuando se activa un aviso de ese tipo es porque los meteorólogos vemos algo que puede ser peligroso, muy peligroso. Y entonces, más vale prevenir que curar. Es que es así. Es que te pongo un ejemplo, Santos, y con eso hubo un montón. Había aviso rojo en Valencia el día de la riada, el 29 de octubre, el martes. Hubo un caso en el que una chica, una madre, pues tenía un cumpleaños, vivía en Valencia, tenía un cumpleaños en Massanassa, que es un pueblo de los más afectados también. A las 7 de la tarde, bueno, pues había aviso rojo, no estaba lloviendo en verdad en Valencia y todo eso, pero bueno, decidió ir con su niño al cumpleaños, ¿no? Pues lamentablemente de momento no se sabe nada, está desaparecida, lógicamente lo más probable es que hayan fallecido. Entonces, eso es lo que me refiero. Cuando vemos que hay un aviso rojo, todas esas cosas hay que suspenderlas inmediatamente, aplazarlas, y es que es lo mejor, es que es quedarse en casa. Claro. Pero bueno, no sé si en todos sitios puede afectar igual, es decir, a nosotros, aquí en Cejín, que es lo que a lo mejor la gente que nos está viendo puede estar más preocupada, aquí en Cejín nos puede pasar eso, es decir, nos puede llegar a tal extremo, aunque sea en nivel rojo. A ver, sí, aunque tengamos nivel rojo, hay que tener en cuenta también que nuestra configuración geográfica, nuestra orografía, no es lo mismo que en Valencia. Mucha gente nos ha preguntado en la calle, a través de redes sociales, oye, lo que se ha visto en Valencia puede producirse en las calles de Cejín, en el casco urbano de Cejín, por ejemplo, o incluso en pedanías. Vamos a explicar una cosa. Hay que diferenciar, sobre todo, Santos, entre aguas fluviales y aguas pluviales. Las aguas pluviales, el origen de las dos es la lluvia, las aguas pluviales es la lluvia y las fluviales también, pero claro, cuando nosotros vemos estas imágenes que hemos visto, por ejemplo, en Valencia, o otro pueblo que se ha inundado y arrastra coches, esas aguas no suelen ser aguas pluviales, me refiero, no suelen ser aguas de que está lloviendo en una población, las calles se llenan de agua y arrastra los coches, no, suele ser agua que viene de fuera de la población, arroyo, rambla, como ha ocurrido por ejemplo en Letur, que también tenemos un ejemplo bastante cercano, sí, río, lo que sea. Es decir, aquí en Cejín ahora mismo sabemos que no tenemos ningún cauce que cruce nuestro casco urbano, no tenemos ninguna rambla, ningún cauce. Tenemos lógicamente el río Argos, que lo tenemos por la zona norte, oeste-norte del casco urbano, y luego el río Quípar un poquito más alejado del casco urbano, que discurre por la parte sur. Pues bien, ya sabemos que por mucho que llueva aquí en Cejín, aunque llueva una precipitación torrencial y todo eso, esas aguas pluviales, porque repito, no al casco urbano no va a entrar agua que venga de ningún río, de ninguna rambla, en ningún caso,
Esas aguas pluviales no van a generar esa catástrofe que tenemos en Valencia. Ojo, todos sabemos que hay zonas más sensibles en nuestro casco urbano, la parte más, el tramo final de la Gran Vía, sabemos que ahí se concentra pues toda el agua que baja del barrio San Cristóbal, propia Gran Vía, zona, digamos, del barrio San Antonio, zona de la Ronda, y se concentra mucha agua pluvial, y entonces pues sí que es verdad. Hemos visto algunos vídeos en tormentas fuertes como el agua rebasa las aceras incluso, puede llegar a inundar algún garaje, todo hay que decirlo, pero claro, yo me refiero a inundación mínima, si llena un poco de agua un garaje, no lo que hemos visto en Valencia con garajes hasta el techo. Por tanto, sabemos que en el casco urbano de Fejín nunca se va a producir eso, aunque de forma puntual, insisto, sí que puede haber algún momento en el que las calles en esos puntos un poquito más delicados puedan ir bastante cargadas de agua, pero si una respuesta rápida, en cuanto termine de llover se acaba. Sabemos que el río Argos, por mucho que crezca, no va a entrar en el casco urbano, tampoco va a entrar lógicamente el Quípar. Ahora sí que tenemos zonas inundables en nuestra zona, lo que es el ámbito de Fejín y el término municipal, en los aledaños del río Argos, pero bueno, es que es una cosa también de sentido común. Todo eso que es el lleno de inundación pertenece al río Argos, y cuando este experimenta una crecida extraordinaria, como hemos visto en años anteriores, lógicamente se va a inundar. Por eso, cuando llegan estos episodios de fuertes precipitaciones y desde el ayuntamiento se avisa de que se eviten los desplazamientos por carretera o que se eviten esas zonas inundables, pues es básicamente por eso, porque esas zonas sí que son proclives a registrar una avenida, y si estamos cruzando y tenemos una lámina de agua de 20-30 centímetros o medio metro, el coche va a flotar, pero que no nos pensemos que porque sea un coche pequeño, cualquier coche, incluso grande, ya flota. Por tanto, hay que tener en cuenta de que la respuesta, ¿se puede producir lo de Valencia en el casco urbano de Fejín? No. ¿Pueden bajar calles bien cargadas de agua con alguna tormenta torrencial, y en esa parte más sensible del casco urbano, parte final de la Gran Vía y tal, puede rebasar el agua de las aceras, incluso puede entrar algún bajo comercial, algún garaje? Puede haber algún momento, pero nunca vamos a ver coches completamente arrastrados, y ni mucho menos esa destrucción. Ahora, cuando se nos avisa de que estamos o en aviso naranja o en aviso rojo, hay que hacer caso. Hay que hacer caso. No acercarse a la Rambla, no acercarse a los ríos. Ese sí que es un punto muy peligroso en nuestra zona. Bien. Pues aclarado queda, o al menos bueno, pues tenemos la tranquilidad de que en nuestro municipio no nos podría pasar, aunque esa tranquilidad, pues la verdad, no se puede extrapolar a otros sitios donde están viviendo pues este desastre que ha ocasionado esta dana.